Santo Dios. Buenas noches, el Señor me los bendiga. Sea bendiciéndolos con la bendición sobrenatural, con la bendición de lo alto, con esa bendición que pasa todo en cada ustedes. Sea Dios manifestando, sea el Señor Dios Todopoderoso en esta noche, haciendo cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros y en nuestras generaciones. Qué bendición, pero esta noche tuvimos una palabra preciosa, una palabra hermosa, en la cual nosotros vamos a hablar de prisioneros de guerra. Hay mucha gente que está cautiva, hay mucha gente que está prisionera de guerra y no se ha dado cuenta que el reino de las tinieblas los tiene prisioneros. Y, y tenemos que entender esta noche, tenemos que entender y comprender esta noche, tenemos que comprender que ¿qué es un prisionero? Un prisionero son aquellos que están en un conflicto y caen en el poder de su adversario, su enemigo. Y como nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que entender que estamos en un conflicto con el reino de las tinieblas y que tenemos que estar preparados para todo evento que estamos viviendo a diario. Este es un hecho, un prisionero es aquella persona que está en una batalla, en un conflicto, en una guerra. Y como hijos de Dios, no nos olvidemos nosotros, como hijos de Dios, no nos olvidemos que Satanás está buscando, trabaja las 24 horas para querer destruirte, querer destruir a tu familia, querer destruir lo que Dios te ha entregado a administrar. Satanás está buscando a todo tiempo y a todo momento cómo cautivar las áreas de tu vida, cómo cautivar tu vida, cómo cautivar tus generaciones, cómo cautivar tu ministerio, tu empresa. Bueno, de muchas maneras. Estamos en una guerra, tenemos un conflicto con el reino de las tinieblas y eso no se nos puede nosotros pasar por alto. Cada hijo de Dios tiene que entender que está en conflicto, que está en guerra. Pero lastimosamente, es mucha la ignorancia en el pueblo de Dios. Hemos caminado en mucha ignorancia y no hemos entendido lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Ahora, un prisionero, vamos a hablar de una persona que está prisionera. ¿Cómo se cataloga una persona que está prisionera? ¿Sí? La vamos a catalogar como prisionero aquella persona que es parte de un regimiento. ¿Y cuántos de nosotros somos parte de un regimiento? ¿Cuántos de nosotros pertenecemos al ejército del Dios viviente? Y la pregunta es, nosotros los hijos de Dios, tenemos que entender que somos el ejército del Dios viviente. Ahora, ¿por qué? Porque yo quisiera llevarte a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Vamos a mirar. Primera de Samuel 17, 26. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿quieran al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provocase a los escuadrones del Dios viviente? Y en el versículo 36 dice, del mismo 17, 1 Samuel dice: pero fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y estamos hablando nosotros en esta noche, ¿sí?, de prisioneros de guerra, mi hermano.
Yo quiero llevarte a que tú puedas entender y puedas analizar de tu vida y veas que quizás estás prisionero. Esa persona, como estamos hablando, ¿cómo podemos nosotros catalogar una persona que camina en el ejército, que es una persona que viste un uniforme, es una persona que tiene una bandera y que tiene unos insignios? Y no nos olvidemos que en la vestidura nuestra, ¿cuál es nuestra vestidura en el mundo espiritual? ¿Sí? No nos olvidemos cuáles son las insignias nuestras y la bandera nuestra. Tenemos que mostrar, el reino espiritual sabe y conoce cuáles son nuestras armas espirituales. Y tú tienes, y yo tengo que entender que como hijo de Dios soy un combatiente del ejército del Dios Todopoderoso. Tú tienes que entender que eres un combatiente. Tenemos que entender y pedir al Espíritu Santo de Dios que nos sea revelado en nuestro espíritu para poder comprender realmente quiénes somos en las manos del Señor Dios Todopoderoso, en las manos de nuestro Padre Jehová. ¿Por qué? Porque cuando entramos en guerra, mi hermano, quiero meterme en esta área. Cuando los hijos de Dios entran en guerra, sin estar alineados, mi hermano, el enemigo los coloca como prisioneros de guerra, los lleva cautivos. ¿Y cuántas personas están caminando, no están caminando bien, no están alineados con el reino de Dios y están metidos haciendo guerra, están trabajando en la obra de Dios y están desalineados con Dios? Yo te cuento, mi hermano, que al estar desalineados nos van a meter en prisiones, nos van a meter a lugares infernales espirituales. ¿Por qué? Porque cuando la persona ha tomado partido en un conflicto sin estar caminando en orden, las personas también entran en prisiones. Me explico. Para poder caminar en guerra espiritual, tenemos que estar en orden con el cielo, tenemos que estar en orden con el reino de los cielos. Nosotros todos los días tenemos que caminar en orden con el cielo. ¿Por qué? Porque todos los días el enemigo nos está atacando de una y otra manera. Hay muchas veces te das cuenta de lo que el enemigo en lo oculto está haciendo. Otras veces no te das cuenta de lo que se está sucediendo en el mundo espiritual en contra tuyo, en contra de tu generación, en contra de tu ministerio, en contra de la iglesia, en contra de lo que Dios te ha entregado. Todos los días el enemigo ataca. Mira, yo siempre he dicho que el enemigo no se preocupa de las personas que no conocen de Dios. El enemigo no se preocupa de las personas que no aman a Dios, porque esas ya están en cautiverio y le pertenecen al enemigo. El enemigo siempre, todos los días, está tratando de atacar, de que tú te desalinees para meterte en una prisión, en un calabozo espiritual y seas prisionero de guerra. ¿Por causa de qué? De que como hijo de Dios perteneces al ejército del Dios viviente. Dios necesita un pueblo, Dios está llamando a un pueblo que se alinee. Hemos pecado, hemos fallado, pero hemos venido al Señor arrepentidos, humillados, y Dios nos ha restaurado y nos ha levantado, y lo que Dios quiere es restaurar a su pueblo, es restaurar un ejército santo, un ejército de parte del reino de Dios, mi hermano, poderoso en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a miremos a cuando Moisés murió. Josué queda como nuevo líder de los hebreos. Y Dios le entregó una misión a Josué. Le entregó una misión de guiar
al pueblo suyo, al pueblo de Dios, una misión de guiarlo, de alinearlo, de ordenarlo. ¿Para qué? Para que las 12 tribus de Israel, tomaran posesión de lo que Dios les había entregado. Por eso, mi hermano, miramos cuando el pueblo, cuando Josué guiaba a este pueblo, cuando este hombre estaba desalineado, se desalineó del orden de lo que Dios había decretado. ¿Qué pasó con este pueblo? Este pueblo fue derrotado. Y resulta, mi hermano, que al no estar alineado, la gente queda prisionero de guerra. Ahora vamos a hablar de algo poderoso. Me llama mucho la vida del rey David. La vida del rey David tiene algo sobrenatural, algo muy poderoso. Y lo vemos en la parte cuando este hombre camina de una manera excelente con Dios, pero también miramos cuando fracasa, cuando falla, cuando peca contra Dios. Y eso nos trae una enseñanza de vida. Y hoy quisiera que miráramos a Segunda de Samuel. Quisiera que fuéramos a Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel. Mira lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Vamos a mirar por un momento. Vamos a mirar segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Miramos que la vida de David tenía la tendencia o la disposición a la inmoralidad. Y por causa de esta situación, de esta tendencia de la inmoralidad de David, su vida y su generación se dañaron, pasaron situaciones desastrosas. Y tenemos que ver la parte moral o el comportamiento de una persona, que puede ser un problema terrible para el reino de Dios. Cuando se ha caminado en inmoralidad, cuando se ha caminado en este comportamiento, en esta moral, esto es un problema terrible para el reino de Dios. O sea, cuando se camina desalineado, se está perdiendo la línea recta en el cual Dios nos está llevando para poder conquistar, para poder, mi hermano, avanzar, para poder liberar nuestra vida, para poder liberar nuestras generaciones, para poder salir de las prisiones en el cual el enemigo nos ha llevado cautivo por causa de que le hemos entregado derechos legales. Y necesitamos entender esta noche que venga espíritu de revelación a nuestra vida, que venga revelación a nuestra vida. ¿Para qué? Para poder entender que el pueblo de Dios tiene que salir de prisiones espirituales donde están cautivos. Y quizás, mi hermano,
llevan cautivos, estas personas están cautivos, han llevado su cautiverio por generaciones, por cuarta o más generaciones, vienen en cautiverio, y este es el tiempo donde Dios te quiere levantar, es el tiempo donde Dios te quiere utilizar. ¿Para qué? Para que saques la maldición de iniquidad generacional y ancestral que ha caído sobre tu vida, que salgas de las prisiones que te has metido y saques aún a tus generaciones, porque no habrá otro que pelee por tus generaciones, o tú peleas por tus generaciones, las saques del cautiverio, las saques a tus generaciones de prisiones, o se las vas a dejar por herencia. El indicado a conquistar, a pelear, mi hermano, eres tú y soy yo, en la autoridad de Jesucristo. Amén. Entonces, sigamos, estar desalineados es perder la línea recta que Dios nos ha estipulado. Esto nos lleva ¿a qué? A la represalia. ¿Por qué? Cuando estamos desalineados del reino de Dios, cuando estamos, mi hermano, como hijos de Dios, estamos haciendo guerra espiritual, estamos trabajando en la obra de Dios, desalineado, mi hermano, esto va a traer retaliación. El enemigo vendrá con retaliación, con represalia contra ti, contra los tuyos, contra los que contra los que te rodean. Y por eso, mi hermano, no es de eso, no es de venir y hecho fuera, y hecho fuera, y hecho fuera, hecho, pero no, porque el reino de las tinieblas se mueve de una manera totalmente diferente. Y ahora te voy a explicar algo poderoso. ¿Cómo nosotros estamos caminando con el Señor a diario? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Será que el enemigo nos ha cautivado una parte de nuestra vida y la tiene en prisión y la tiene cautiva en lugares infernales, en regiones de muerte, en lugares de tinieblas? Eso es una realidad. Usted tiene que entender, yo tengo que entender que el mundo espiritual es una realidad. Usted tiene que entender, mi hermano, que podemos nosotros mirar a muchos hijos de Dios que están en prisiones. Miramos muchos hijos de Dios en prisiones y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Sabes? Yo entendí algo, mira, muchos hijos de Dios están en prisiones físicas y espirituales. Yo entendí algo, vivimos un tiempo, un tiempo donde trabajábamos con muchas personas y íbamos a predicar el evangelio, a ganar las almas para Cristo, mi hermano. Y cuando miramos, muchas de ellas no volvieron a congregarse, se retiraron, mi hermano, y empezamos a escuchar sus vidas empezaron con un fracaso impresionante. Retaliación vino en contra de ellos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron en la vieja escuela. En la vieja escuela nos enseñó, sí, vamos a evangelizar, vamos a predicar, vamos a ganar almas para Cristo, pero no nos prepararon. Y cuando nos damos cuenta, mi hermano, cuando nos damos cuenta, hemos visto, mi hermano, que el enemigo nos ha metido en prisiones espirituales y que hasta hoy muchas de esas personas no han podido salir de esos lugares y todavía están ahí. Y hay muchos hijos de Dios que están caminando en Cristo y todavía están en esos lugares y tampoco han podido salir de ahí. ¿Por qué? Porque un ejemplo, miramos el caso de la salud, hablemos de la salud, ¿sí? Muchos creyentes están enfermos. Muchos creyentes están enfermos cuando la sangre de Jesucristo nos santifica, nos purifica, y la carne de Cristo, por sus llagas, hemos sido sanados. Y muchas personas están enfermas. Hablo de hijos de Dios que están enfermos. Muchos hijos de Dios que sus familias están destruidas. Y resulta, mi hermano, que el enemigo a muchos ha metido su salud, su vida de salud, las ha metido en prisiones. ¿Por qué? Puede ser por pecado o por maldiciones ancestrales y generacionales. Han caído en prisiones espirituales y no han podido entender que son lugares espirituales donde tienen que salir a través de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo Jesús, que es el único que los puede sacar de esos lugares.
¿sí? Sus familias se han estado destruyendo, sus hijos se han estado destruyendo, están metidos en prisiones y la gente tiene que entender, tiene que tener conocimiento, empezar a prepararse para poder pelear contra el reino de las tinieblas y poder salir de esos lugares. El enemigo, ¿en cuántas maneras no ataca? Ataca en la economía, ataca de una y de otra manera. Y nosotros tenemos que tener el entendimiento y tener en cuenta que muchos pueden estar en regiones de tinieblas, en regiones de muerte, que han sido llevados a esos lugares por el reino de las tinieblas. Y hoy le queremos enseñar que usted, mi hermano, usted como hijo de Dios, como que pertenece al ejército del Dios viviente, tiene que aprender a pelear la batalla para salir de esos lugares. Tenemos que mirar, tenemos que analizar, tenemos que comprender que cada hijo de Dios pasa por un momento de santificación. Cuando llegamos a Jesucristo, llegamos con una inmundicia impresionante. Nos gobernaba el reino de las tinieblas, pero llegamos a Jesucristo y Cristo empezó a hacer una transformación en cada uno de nosotros. Y empezó a hacer un proceso de santificación. O sea, que para poder estar combatiendo todos los días la guerra espiritual que se nos ha levantado a los hijos de Dios, mi hermano, que está palpante. La persona tiene que seguir caminando, tiene que ir preparando la santificación, tiene que caminar en santidad para poder confrontar el reino de las tinieblas y a sus secuaces. Porque tenemos que mira, hablemos de David. Veamos que David el rey David entra en una cárcel espiritual. Yo quisiera llevarte a que miraras, si tienes la Biblia a mano, miraras en el Salmo 32, versículo 3, mira lo que pasa. Salmo 32, vamos a ir a la palabra. Salmo 32, versículo 3 al 5. Mira lo que dice la palabra. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh, santo, qué bendición, mi hermano. Qué bendición. Tremendo. O sea que es sobrenatural cuando tú confiesas tu pecado. A David no había confesado su pecado y sus huesos se estaban secando, se envejecieron. Impresionante. O sea que cuando nosotros no confesamos el pecado, mi hermano, los huesos empiezan a envejecer. Pero también miramos que cuando confesamos nuestro pecado, salimos de las prisiones por causa del pecado y por causa del pecado donde el enemigo nos ha metido. Por eso seguimos mirando la vida de David. David al pecar, escúchame, David al pecar, mi hermano, fue metido en muchas cárceles espirituales. David, miramos la vida de David. La espada de David no se apartó de él ni de su casa. Uno de su casa se levantó contra él, uno de sus hijos. Uno de sus hijos violó a su hija llamada Tamar. Uno de sus hijos violó a sus mujeres. No solamente eso, por causa del pecado, por causa de estar en guerra, mi hermano,
Y por causa de abrir las puertas espirituales, de abrir no puertas, sino portones espirituales, entró también un espíritu de muerte a la casa de David. Y este espíritu de muerte, mi hermano, este espíritu de muerte entró a su generación, y el hijo de Betsabé murió. El primer hijo, creo que de Betsabé murió. De ahí creo que siguió Salomón. Ahora no solamente eso. Por causa de esto se levantó Ahitofel contra David, que era aquel que era su consejero. Mira, por eso tenemos que caminar alineados con Dios. Porque de esa manera podemos confrontar al reino de las tinieblas. Y si no, imagínate lo que el enemigo puede hacer por tener derechos legales en contra tuyo, en contra mío. Hay que arrebatarles, hay que quitarles el derecho legal. Tenemos que aprovechar lo que Jesucristo hizo. La conquista que le hizo al reino de las tinieblas. Venció al reino de las tinieblas. Y tenemos nosotros que aprovechar en la autoridad de Jesucristo que nos ha entregado, que nos ha delegado. ¿Para qué? Para poder salir de esos lugares. Y sigamos mirando. Por esta razón, veamos que hacer guerra sin estar alineados con el reino de los cielos, las personas terminan. ¿Cómo terminan las personas que no están alineados? No están alineados, están preparados para la guerra espiritual que se vive a diario, van a terminar en prisión. Y estamos viendo un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de David. David entró en muchas prisiones espirituales. Y gloria a Dios, porque muchas prisiones espirituales que David entró, Dios lo libró del Seol, Dios lo libró de la muerte, Dios lo libró de una enfermedad y sucesivamente de muchas cosas más. Por eso, repito, por entrar en guerra sin estar alineados y estar caminando en injusticia, le entregamos legalidades al enemigo. Y es tremendo, mi hermano, y es tremendo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Entregarle legalidades a Satanás no solamente va contigo, no va contra ti, perdón, Satanás no va contra ti, sino también contra tus generaciones, contra tus hijos, contra los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos y de tus hijos. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender, mi hermano, en este día, que estamos en guerra, que estás en guerra, y que tienes que empezar a pedirle perdón a Dios. Tenemos que empezar a pedirle perdón a Dios por nuestras injusticias y poder ser aceptos a Dios y quitarle la legalidad que le hemos entregado al enemigo. ¿Para qué? Para que no haga estragos. Porque Satanás vino a robar, matar y destruir, y Satanás es el padre de la mentira, mi hermano. Y nosotros tenemos que mirar que la palabra es muy claro, porque la justicia y el juicio es un elemento fundamental en el trono de Dios. Y vuelvo y repito esta frase: la justicia y el juicio es un elemento fundamental del trono de Dios. Y quisiera llevarte para que tú veas que esta palabra es cierta y es poderosa, y por qué nosotros tenemos que, como hijos de Dios, prepararnos para la guerra y caminar alineados con el reino del Señor. Mira lo que dice Isaías 59, 14 y 15. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Tremendo. Mira, el que se apartó del mal fue puesto ¿en dónde? En prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Santo Dios. O sea, ¿qué es lo que hace, mi hermano?
cuando nosotros veníamos del mundo, veníamos con muchas legalidades que le entregamos al enemigo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Nos apartamos, venimos a los caminos del Señor. El Señor nos trae, mi hermano, ¿sí? Y mira lo que dice. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Tremendo. Y eso no es lo que sucede hoy en día, mi hermano, que muchas veces la gente ha venido a Cristo, está caminando con Cristo, mi hermano, y el enemigo los ha metido en prisión por la legalidad esa que vienen cargando ellos y no han arreglado todavía con el reino de los cielos. Oh, santo, es poderoso, es poderoso. Tenemos que empezar, mi hermano, entrar en ese nivel de guerra. No es de fuera, no. Es un nivel de entendimiento, es un nivel de revelación. Dile esta noche al Espíritu Santo, llévame a una revelación más alto de guerra, de la guerra espiritual que aún conoces. Dile al Señor que te lleve a esos niveles altos que ojo no vio ni oído escuchó, que Dios tiene preparado para ti como hijo de Dios. Salmo 89, versículo 14. Quisiera llevarte al Salmo 89, versículo 14. Y mira lo que dice. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Justicia y juicio en el 14, el 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio. Tremendo, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Dios aún le hace justicia a Satanás, porque palabra hablada, palabra decretada, nos va a pesar. Eso nos va a pesar. Entonces, mi hermano, ¿por qué? Porque Dios es justo. Pero, o sea, tú tienes que entender que como hijo de Dios, el Señor se ha levantado a tu favor porque Dios es juez y es tu padre, es tu amigo. Pero Dios se ha levantado como juez esta noche, ¿para qué? Para sacarte, para levantarse al lado de ti, a tu favor, y sacarte de esos lugares de tinieblas, de esos lugares que aún de pronto tú no conoces y que aún de esas prisiones donde el enemigo aún me ha metido a tus generaciones. Dios está dispuesto en esta noche a sacarte de esas prisiones. Pero hay que hacer un proceso, hay que alinearse con el reino de los cielos. Primero, el primer paso, mi hermano, es pedir perdón. El primer paso es decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname, Señor, porque llevo tiempo conociéndote. Te he escuchado, Dios. He hablado de ti, Señor. Pero el enemigo me ha llevado a prisiones espirituales, a regiones de tinieblas, a regiones de muerte, a lugares infernales, a lugares de oscuridad, de muerte, mi hermano, por causa que aún conociendo de ti, oh Dios, he pecado contra ti, he hecho lo malo de tus ojos, he andado en iniquidad, he caminado en rebelión y he caminado en pecado. Por eso el primer paso es pedir perdón. Y yo te invito a que esta noche tú hagas esa oración. Yo te quiero y te voy a guiar si quieres, y tú puedes alinearte y acercarse a Dios en esta noche. Por eso vamos a ir a decirle, Señor Jesús, te pido perdón. Padre Jehová, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, bajo el poderío de nuestro gran y poderoso Espíritu Santo de Dios en esta noche, te pido perdón en el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesús. ¿Por qué? Porque he caminado en iniquidad, porque he caminado en rebelión y he caminado en pecado, y tú sabes en qué has caminado, en qué clase, en qué pecado has caminado,
que ha sido desagradable delante de Dios. Y en este momento ahí tú lo puedes confesar, decirle, Señor, perdóname porque yo hice esto, Señor, esto. Pide perdón porque David hizo eso mientras él no confesaba, perdón, mientras él no confesaba sus pecados, sus huesos se envejecían. Y tú puedes aprovechar este momento, este tiempo, para decirle, Señor, perdóname, porque he cometido pecado y hoy vengo y me arrepiento. Hoy me aparto, Señor, y me arrepiento y me aparto, porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, mas el que no prosperará. Y es tiempo y es la oportunidad que tú vayas a Él. ¿Por qué? Porque tú no sabes si mañana, hoy o mañana más rato estarás vivo. Y es necesario entrar en esa comunión con Dios de pedir perdón. Perdón, dile, Señor, perdona. Y el Señor está escuchando. Dile, Padre, perdóname en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Porque pidiendo perdón, reconciliándote con Jesús, reconciliándote con el Padre Celestial, reconociéndote con el gran Señor, con el poderoso Santo Espíritu de Dios, mi hermano, vamos a tener, a tomar la autoridad, vamos a coger la autoridad que Cristo nos entregó y le vamos a quitar los derechos legales al enemigo. Le vamos a decir, Señor, mira, mi pecado ha sido ese, Señor. Y por eso te pido perdón y te pido misericordia, Señor. Misericordia quiero, misericordia porque tu misericordia, conforme el Salmo 23, la misericordia de Dios son todos los días para ti. Y necesitas decirle, Señor, pues hoy me alineo contigo, alíñate con el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, mi hermano, y empieza a quitarle los derechos legales. O sea que en este momento dile, Padre, en el nombre de Jesús, ya confesé mi pecado, ya me has perdonado. Y en el nombre de Jesús, vea, te quiero decir, sea pecado muy pequeño, sea una mentira piadosa, como se dice, o un homicidio, o cosas tremendas que se haya hecho, cuando vengas a Cristo, confiesas tus pecados, vas a alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Porque para Dios pecado es pecado, pero si los confiesas, Él lo cogerá y lo echará al fondo de la mar y no se acordará más de Él. Él lo que quiere es que confesemos, nos arrepintamos y nos apartemos. Y por eso, mi hermano, estoy aprendiendo y estamos entrenándonos ¿en qué? En ser hijos entendidos, hijos con entendimiento del reino. Y ahora quítale los derechos legales a Satanás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira, yo cometí esto, Señor. Yo abrí esta puerta de mentira, oh Dios. Y ahora en el nombre de Jesús, ya he confesado mi pecado, ya he recibido perdón. Y en el nombre de Jesús, Señor, esa puerta que se abrió a través de la mentira, a través del engaño, a través de una fornicación, a través de un adulterio, a través de cualquier pecado que hayas cometido, ya lo confesas, entonces esa puerta que se abrió. Ahora, en el nombre de Jesús, que la sangre de Jesucristo, sea, Señor, sobre esos lugares y todo demonio inmundo que tomó derecho legal por causa de ese pecado que cometiste, por causa de que entraste en una prisión, fuiste prisionero de guerra. Entonces ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret ordenamos que nuestra vida salga de esos lugares. Ordena que tu vida salga de todo lugar de prisión, toda puerta abierta, donde el enemigo le entraste, le diste permiso al enemigo para que pudiera hacerte daño. Ahora, mi hermano, cierra esas puertas bajo la sangre de Jesucristo y en el nombre de Jesús quítale ese derecho legal a Satanás. Quítale ese derecho legal a los brujos, a los hechiceros, a los demonios, quítaleselos. ¿Por qué? Porque la idolatría le entrega derecho legal a Satanás. La brujería le entrega derecho legal a Satanás. Y hay muchas maneras de entregarle derechos legales al reino de las tinieblas. Entonces, mi hermano, esta noche, mi hermano, has confesado tus pecados. Has confesado tu iniquidad, tu rebelión y tu pecado. Y ahora en el nombre de Jesús le damos una orden a Satanás que ese acta que se le ha levantado en contra de nosotros ahora se cancela por el fuego de Dios, por la sangre de Jesucristo. Y aún lo que ha levantado, toda prisión de donde ha metido
tus hijos, donde has metido tu salud, donde has metido tu economía, donde has metido tu familia, donde has metido tu ministerio, donde has metido tu hogar. Mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, quítale esos derechos legales a Satanás. Saca tu vida de todo cautiverio, de toda región espiritual, de toda región de muerte. Saca tu vida. Mi hermano, por ignorancia, el Hijo de Dios, los hijos de Dios por ignorancia, por ser neófitos, mi hermano, han vivido años tras años, años y años, cautivos, prisioneros por el reino de las tinieblas, por causa de la ignorancia espiritual, por causa de ser neófitos. Y hoy nosotros, mi hermano, ya no es gloria a Dios y aleluya. Sí, bendito sea el nombre del Señor y lo alabamos, lo glorificamos. Hoy tenemos que entender que no solamente es gloria a Dios, aleluya, es más que eso. Es un nivel más alto, es un nivel más fuerte, espiritual de guerra. Tenemos que aprender a levantarme, hermano. Tú esta noche tienes que entender que tienes que aprender a levantar un decreto superior al decreto que Satanás y el reino de las tinieblas ha hecho en contra de ti, en contra de tus generaciones. O en contra de todo lo que tú haces, en contra de tu trabajo, en contra de tu negocio, en contra de tu familia. ¿Cuántos decretos el enemigo ha levantado? Entonces tú tienes que entender que tienes que levantar un decreto superior al decreto del reino de las tinieblas. Y te doy un ejemplo, vamos a dar un ejemplo para poder comprender y orar por un momento. El enemigo, mira, escucha, yo qué días fui al hospital. En enero fui al hospital. Fui al hospital porque hice una mala fuerza y me empezó a doler una parte, una de esos, se llama una hernia inguinal. Y yo fui para que el médico me mirara cómo estaba. Yo salí, yo dije, no, yo voy a ir. Y cuando yo fui, mi hermano, el médico me dijo otra cosa. Yo no iba por otra cosa que no era verdad. Y aún yo cometí un error. ¿Por qué? Porque cuando estaba al ir a ese lugar, porque yo sé que Jesús es mi sanador. Si yo tengo fe, si mi fe es grande, y yo sé que Jesús me va a sanar, pues créanlo que iba a ser sano. Pero cuando yo estaba allá, mi hermano, estaba ahí, yo empecé a orar, yo me senté en una silla, oré por esa silla donde me senté, porque en ese lugar, mi hermano, cuántas personas que han llegado enfermas y se han muerto, mi hermano, se han sentado en esa silla, porque esos lugares son regiones de muerte, regiones de muerte que Satanás utiliza mucho, demasiado, para matar a las personas en ese lugar. Y resulta y acontece, mi hermano, que me senté y empecé a orar. Y yo decía, Dios, mira, tal, y empecé a hablar con el Señor. Cuando me llama el médico, mi hermano me quería hacer acostar en una camilla donde, escúchame, ¿cuántos enfermos han llegado y se han acostado en esa camilla? Y yo dije, Señor, perdóname por mi ignorancia. Perdóname sabiendo que tú puedes hacer algo a mi favor. Yo tengo el Dios sobrenatural, el Dios todopoderoso. Mientras el enemigo me está decretando enfermedad, el Señor, tú me estás decretando sanidad. Y cuando la señora me dijo, acuéstese, siente, le dije, señora, ¿no será que me puede atender parado? Me dijo, no puedo así. Oré por esa camilla, Señor, descontamina la sangre de Jesucristo, Señor, toda iniquidad, todo lo que se haya pegado en esa camilla, Señor, es cortada bajo la sangre de Jesucristo. Y Padre, perdóname por estar en este lugar y por no creerte a ti. Y entonces, mi hermano, ¿qué pasó? ¿Sí? El dictamen del médico salió con algo rarísimo. Y yo le dije, no, gracias. ¿Dónde firmo mi salida voluntaria? Porque yo sé en quién he creído y yo estoy sano. Y yo, mi hermano, Satanás quería meterme en una prisión de enfermedad donde yo acepte y yo diga sí,
sí, lo que el médico está diciendo, eso es, mi hermano. Satanás me mete en una prisión de muerte, en una prisión de enfermedad, en una región de muerte, en un cautiverio. Yo le dije, Señor, perdóname, me fui. Y cuando llegué a mi casa, cuando llegué a la casa, yo decía, Santo Señor. A veces, mi hermano, estamos en medio de la batalla, y se nos cierra el entendimiento espiritual hasta que la misericordia de Dios nos revela, nos dice, mi hermano, despierta. Es una guerra, es una batalla. ¿Cómo te vas a mover? ¿A quién le vas a creer? Y esta noche quizás está pasando algo parecido o estás viviendo algo que se pueda asimilar, que lo pueda comparar en tu vida, mi hermano. Yo decreté y entonces vine a mi casa, entonces levanté, mi hermano, una ley, un decreto superior al decreto que me habían levantado el reino de las tinieblas. Y oré y dije, por la sangre de Jesús soy sano. Por las llagas de Jesucristo, que habla Isaías 53, por sus llagas soy sano. Vine y cogí el pan, y hice algo profético que está en la palabra de Dios, la cena. Cogí el pan, cogí el vino y hice la cena por la carne, hice el decreto a través de la carne, hice el decreto a través de la sangre de Jesucristo, levanté una ley, un decreto superior. Y de esa manera, cuando yo hago eso, cuando yo levanto esa ley, esos decretos, mi hermano, con revelación, con sabiduría, con autoridad, con poder, mi hermano, de esa manera le vamos a quitar todas las legalidades del reino de las tinieblas y de esa manera saldremos de toda prisión que el enemigo nos ha llevado cautivos por muchos años. Dios permita esta noche que tú me estés entendiendo, que tu espíritu esté captando, entendiendo lo que el Espíritu de Dios te está hablando, lo que el Señor en esta noche te está hablando. Por eso, mi hermano, ahí y oremos, démosle gracias a Dios, dile, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo decreto, levanto una ley, un decreto superior a los decretos del reino de las tinieblas. Y yo confieso, Señor, toda persona que esté enferma, confiese que la sangre de Jesucristo es un decreto mayor, es una ley mayor, que toda maldición que Satanás le lanzó. Si estás en medio de situaciones, en problemas familiares, si estás en problemas económicos, pues levanta una ley. Mira, muchas personas, dejan una ley. Lo que más le duele al hombre es el dinero. ¿Cómo una persona puede reclamarle al diablo las finanzas cuando la persona no ofrenda, cuando la persona no diezma, cuando la persona no presenta primicia? ¿Cómo una persona puede reclamarle al enemigo las finanzas? Pero si tú eres una persona, un hijo de Dios, que ofrendas, que diezmas, que presentas primicias, que das semillas, que no eres pegado al dinero, sino que de lo que tienes tú das para de lo que Dios está hablando, mi hermano. De esa manera puedes levantar una ley, de esa manera puedes levantar un decreto superior a los decretos de Satanás. Si Satanás ha decretado decretos de ruina, de escasez, de miseria, de pobreza, mi hermano, tú puedes, si tú has sido fiel, porque las ofrendas y los diezmos hablan por ti en el reino de los cielos, mi hermano. Entonces hablan por ti en el mundo espiritual. Entonces tú levantas una ley, un decreto superior a lo que Satanás ha levantado. Y de esa manera, mi hermano, le vas a quitar el botín de guerra. Y si estás cautivo, si estás siendo una persona fiel en tus ofrendas, en tus diezmos, mi hermano, pero estás viviendo una vida de cautiverio económico donde no ves que no prosperas, donde ves que tu economía no levanta, mi hermano, te estoy enseñando
cómo confrontar al reino de las tinieblas, cómo poder levantar un decreto, cómo levantar una ley superior a lo que está hablando Satanás. Y en esta noche, gracias le doy al Padre Celestial. Le doy gracias por tu vida. Le doy gracias, Señor, por lo que Dios nos está hablando, nos está enseñando. Le damos gracias a Dios porque en esta noche, mi hermano, estás entendiendo que hay una batalla espiritual todos los días, que hay batallas espirituales y que mucha gente, muchos hijos de Dios están en prisiones de guerra, prisiones espirituales, y que hoy pueden salir en el nombre de Jesús. Padre, yo oro para que cada persona, Señor, que está pasando esos procesos ahora, tú envíes ángeles de guerra, amado Dios, para que tú, Padre, metas tu mano preciosa por el dedo de Dios, Señor. Se les sean quitado las legalidades, los derechos legales que se le entregó a Satanás, Señor, y tu pueblo pueda caminar libre en el nombre de Jesús, Señor. Padre, oro esta noche y decreto, Señor. Y hacemos el decreto, Señor, conforme al propósito y conforme al destino que tú tienes en cada uno de ellos, Señor. Se establezca, Señor, tu reino sobre cada uno de ellos. Se establezca tu gloria sobre cada persona, sobre cada hijo, Dios. Y te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia, gracias porque tu amor, gracias porque tu verdad, tu fidelidad, Señor, se levanta a favor de tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, esta noche en el nombre de Jesús. Mi amado, yo lo que quiero decirte, un día vino el Señor y me dijo, mientras tú duermes, Satanás trabaja las 24 horas para destruirte. Yo decía, wow, Señor, sí es cierto. Prepárate como ese hijo, como ese hombre que pertenece al ejército del Dios viviente. Yo bendigo tu vida, bendigo tus generaciones, bendecimos tu negocio, bendecimos todo lo que haces en el nombre de Jesús. Y oro para que espíritu de revelación, el Espíritu Santo venga, el gran Señor, el poderoso Espíritu de Dios, venga y empieza a ministrar tu vida, empieza a revelarte. Pídele al Espíritu de Dios esta noche que te hable en sueños. Dile, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muéstrame en qué cautiverio puedo yo estar caminando, Señor. En qué cautiverio el reino de las tinieblas me puede tener. Me puede tener cautivo. Y yo te digo algo, Dios te mostrará. Habla con el Señor, porque Dios se encargará de ti. Dios se encargará de enseñarte de cómo moverte, de cómo caminar para que tú salgas de esas prisiones de guerra. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que se conectan, bendigo a todos los hermanos que van a ver este video después. Les bendigo en el nombre de Jesús y decreto la bendición del Padre Jehová Todopoderoso, la bendición de Jesús de Yeshua y la bendición del Santo Espíritu de Dios, el gran y poderoso Señor, el Espíritu Santo, sea derramada sobre ti y sobre tu generación. Estaremos ya en otra emisión. Mañana estaremos hablando de un tema totalmente diferente. Pues estamos mirando que cada uno de nosotros tenemos una historia que necesitamos prepararnos, ser hijos preparados, hijos con entendimiento para poder confrontar lo que se está viviendo, lo que está pasando y poder confrontar al reino de las tinieblas y pelear por nosotros y por nuestras generaciones y aún por las personas que necesitan ayuda, por las personas que necesitan de ti, por las personas que necesitan que tú les ayudes a salir de esas prisiones de cautividad. Bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Un fuerte abrazo. Shalom, shalom, mis amados. Bendiciones a todos.